Hola a todos, una vez más bienvenidos a este segmento. Estamos aquí en Noticias Internacionales 2.0 con Filósofo y vamos a entrar en el nuevo segmento de Variedades News. En el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de los secretos de Alf. ¿Recuerdan Alf? La serie. Pues déjenme contarles que primero que todo, era una serie exitosa que nadie al principio quería estrenar. También vamos a hablar un poco del triste destino de sus protagonistas. Hablaremos de Alf, no hay problema. Recuerden, yo me reí muchísimo. De verdad, en mi época me quitaba un poquito el sueño. Me encantaba hablar acerca de este personaje, ver este personaje. Tuve cuadernos de Alf, tuve bolso de Alf. Bueno, era la historia de una marioneta encarnando a un extraterrestre llegado de un planeta lejano y que de la noche a la mañana se convirtió en éxito. Los problemas para filmar, la marioneta, el actor que se convirtió en el doble del extraterrestre peludo, las tragedias que rodearon a sus principales figuras, el libro Costumbres de otro planeta de Maya Debowitz vuelve a traerlas a memoria el día de hoy. Todo empezó con el escape de Melmac, ese planeta lejano, un colapso planetario provocado porque todos sus habitantes decidieron enchufar los secadores de pelo al mismo tiempo. ¿Recuerdan? Uno de esos personajes logró escapar antes de la explosión final, un vagabundo interplanetario. La nave empezó a presentar defectos, empezó a tener desperfectos, fallas, lo que produjo un aterrizaje forzoso de emergencia en el planeta Tierra, precisamente en el garaje de la familia Tanner. Ese comienzo en su momento fueron pocos los que lo vieron. Los primeros episodios de la serie no atrajeron demasiado al público. Un muñeco peludo en medio de una familia en la que ninguno de los personajes presentaba a priori ningún encanto particular. Pero de a poco los chicos empezaron a descubrir a Alf y con ello se sumaron los adultos. La serie semana a semana escalaba en la lista de los ratings hasta ubicarse entre los programas más vistos de toda la televisión norteamericana. Si se utilizaba de referencia a obras preexistentes, se podría decir que Alf era una rara mezcla de E.T. con Mork and Mindy o la serie de los Muppets con mi marciano favorito. Y hasta se le podría agregar algo de Mr. Ed, el caballo que hablaba, ¿recuerdan? En la televisión hasta el momento los extraterrestres eran antropomórficos. Robin Williams como Mork, por ejemplo. Alf introdujo una nueva variante que con la combinación de otros elementos sumó a algo de incorrección y logró crear una serie con un cierto y particular encanto. Fueron más de 4 temporadas, 102 capítulos, o 99 con 3 episodios dobles. Una vez que se sentó, se convirtió en un boom, que se extendió a cada lugar en el que se emitió. A la Argentina llegó recién 2 años después de haber sido estrenado, algo que parece imposible en tiempos de estrenos globales o de la ansiedad que hace que los capítulos recién estrenados de una serie ya circulen subtitulados por la red la misma madrugada de su emisión. La segunda y la tercera temporada fueron muy exitosas, pero en la cuarta el público pareció cansarse de la fórmula. El canal NBC o NBC no le dio más oportunidades y levantó la programación. De esa fecha ya pasaron 30 años. Sin embargo, el peludo alienígena sigue provocando carcajadas y su recuerdo con gran emoción. Paul Fusco era quien se dedicaba a las marionetas. Había trabajado con Jim Henson, el maestro en ese terreno, el creador de los Muppets, junto a Tom Patchen. Imaginó para esta historia a uno de los muñecos favoritos, peludo, con nariz prominente. Alf fue la llave que abrió el camino de Fusco al prime time. El concepto del programa no entusiasmó a los directivos televisivos, aunque a finales de 1985 decidieron escucharlo. Las objeciones a la historia se derrumbaron apenas vieron la marioneta en acción. La serie debutó el 22 de marzo de 1986. Previamente hubo que hacer una importante inversión.
El decorado fue construido en altura y con múltiples puertas de trampas en el piso para que por allí pudiera aparecer el protagonista principal. Fusco y Patchett no querían que el personaje lo hiciera un actor disfrazado. Esa era una opción que solo se reservaban para algunas escenas escasas, en las que solo debía verse cuerpo entero o desplazándose. Para eso tenían un traje incómodo e increíblemente caluroso, mucho más bajo las luces de un estudio, así que para esos momentos contrataban a un actor. Así fue que Michu Meszaros se convirtió en Alf, más precisamente en el doble de Alf. Él era un húngaro que había hecho una carrera en un rubro muy hoy impensado, pero muy usual durante décadas. Él era el fenómeno del circo, en el Ringwell Brothers and Barnum and Ringwell Circus, el espectáculo circense más importante de ese tiempo. Era muy presentado como el hombre más pequeño del mundo. Meszaros medía 83 centímetros. Murió de problemas coronarios en el 2016, cuando tenía 76 años. El recurso del actor con disfraz se utilizaba solo en circunstancias imprescindibles para la historia. Los fanáticos pueden descubrir entre la marioneta y el disfraz diferencias imperceptibles para el ojo no entrenado. Pero el verdadero Alf en sí era la marioneta. Al ser el protagonista de un sitcom, no podía utilizar el recurso de aparecer siempre detrás de un escritorio o cualquier otro mueble. Debía tener cierta movilidad y recorrer, o al menos aparecer en los diferentes sitios del hogar de los Tanner. Su manejo no era sencillo. Fusco con una de sus manos accionaba la boca y con la otra el brazo izquierdo. Mientras tanto, Lisa Buckley, con pasado en Calle Sésamo, era la que se ocupaba del brazo derecho y del torso. Un tercero manejaba remotamente los gestos de la cara y el movimiento de la cabeza. La voz era tarea de Fusco. No hubiera aceptado que otro la hiciera. Él conocía las inflexiones, los tiempos para cada réplica. Acá habría que aclarar que, al contrario de lo que suele suceder, el doblaje en castellano era excelente y hasta mejoraba el personaje. La voz grave, con algo de ronquido en cada modulación, la carga de humor en cada intervención. El perfeccionismo de Fusco tenía su contracara. Muchas de las sitcoms de los 80 se grababan con público. Así se evitaban las risas grabadas. Alf no permitió esa posibilidad. Sus creadores no querían que se perdiera la magia y que se viera de qué manera funcionaba el mecanismo. Además, el proceso de filmación era muy engorroso. Ningún espectador soportaba semejante tedio. Tanto es así que muchas veces ni siquiera los actores lo hacían. La madre de los Tanner, la actriz Ann Shayden, contó que cada capítulo podía llevar hasta 25 horas de rodaje para producir tan solo los 28 minutos que salían al aire. Esa dinámica de trabajo hacía que el clima en el estudio no fuera el mejor. Otra cosa que no contribuía al buen ánimo era que los humanos eran sin duda actores de reparto. El protagonista exclusivo era Alf. Como tal, él tenía los one-liners, las mejores réplicas, incluso monopolizaban las risas, y en especial la devoción del público. Entonces comenzaron los celos a surgir y a crecer. Max Wright, el señor Tanner, era quien más interactuaba con él. En esos años gozó de fama y de reconocimiento, pero a él no le alcanzaba. Él deseaba destacarse más. Quería un mayor protagonismo. Ann Shayden, su compañera de elenco, contó que en una grabación ante la 10ª repetición de una escena por el funcionamiento defectuoso o descoordinado del muñeco, Wright arremetió contra este y lo golpeó repetidamente y con furia. Naturalmente, no obtuvo respuesta del muñeco. Alf en realidad no se llamaba así. Su nombre era Gordon Subway. Ya se dijo que provenía de Melmac. Su denominación proviene de Alien Life Form, que en español, para que coincidiera, se le colocó el nombre de Alf, un problema de traducción irresoluble.
Entonces se le hizo el amorfismo lejano fantástico. Alf estimaba que era el único sobreviviente de ese planeta, aunque más adelante en la historia nos enteramos de que hay otros melmacianos rodando por allí. Él se siente joven. Recuerde que Alf dice tener 230 años, que nació el 28 de octubre de 1756. Otra característica es que siempre está con hambre. La explicación fisiológica es sencilla. Posee 8 estómagos, como todos los seres de su planeta. Su alimento favorito son los gatos. Eso pone en constante peligro a otro integrante de la familia, a Suertudo, el gato de los Tanner. Ese juego de persecución es otro de los ingredientes cómicos de la serie, pero en su afán devorador no hace distingos, aunque después de los gatos prefiere la pizza. En la primera temporada el humor de la serie era más extremo, pero al ganar el público infantil y la atención mediática, los directivos del canal lograron que los creadores moderaran algunas situaciones. Así fue como Suertudo dejó de ser un objetivo permanente de Alf. Hubo asociaciones de madres y de consumidoras durante años que regían el contenido televisivo al tapar de cartas a los anunciantes para que dejaran de poner avisos en un programa si lo que sucedía en él no se ajustaba a los deseos o estándares de ellas. Y una de las molestias era precisamente el de colocar a Alf como que tenía ganas de comerse el gato. 2 fueron las situaciones que produjeron los mayores comentarios adversos. Un chico intentó cocinar a su gato en el microondas, mientras otro intentó imitar a Alf en el baño de su casa. En un capítulo, Alf intenta convertir la bañera de su Tanner en un jacuzzi. Para eso metió la batidora eléctrica en el agua. El shock eléctrico le produjo una amnesia que provocó diversas situaciones cómicas en la serie. Una vez grabado el programa, debieron agregar un segmento al final, un disclaimer, en el que Alf le avisaba al chico que no se debía hacer lo que él hizo y explicaba los riesgos de acercar objetos con electricidad y hacer contacto con el agua. Una reencarnación del lema de Rodolfo Di Sarli y él. Niños, no intenten hacer esto en sus casas. Sin embargo, en las repetidas esa acción no aparece. Se modificó Alf, llevó una batidora manual al baño y la amnesia es producto de un resbalón de su golpe posterior. Más allá de esas intervenciones ingeniosas del humor, muchas veces políticamente incorrecto, el consumo de la cerveza, las persecuciones a Suertudo, el eructo, los precisos gags cómicos, Alf también representaba otra cosa. Había en ese ser de otro planeta más humanidad que los mismos humanos. Sus imperfecciones, su imposibilidad con encajar con las personas, la dura tarea de acomodarse en un mundo ajeno, la dulce nostalgia de los días pasados, de saber que su mundo era de agua de naranja, era de pasto azul, de cielo verde, y no, o de soportar el peso de ser escrutado por otros, por los vecinos que indagan, o por la fuerza de tareas extraterrestres. De todo eso también hablaba la serie en medio de sus efectivas bromas. Así lo entiende o lo desarrolla Maya DeBowis en Costumbres de otro planeta, su magnífico libro, y que India y Baja Libro publicaron en los próximos días, en el que habla de Alf y lo cruza con maestría con su vida personal. Escribe DeBowis desentrañando el proceso que identificó y que provocó Alf. Las costumbres de Melmac me parecían más atractivas que las de la Tierra, tal vez porque como Alf yo me sentía una forastera en mi propia casa. Extrañaba algo que no sabía qué era. ¿Acaso provenía yo de Melmac?, dice ella. Seguro que no. Pero por varias razones ese alienígena de hocico grande se transformó en un espejo que me sopló respuestas a interrogantes silenciosos. Y las mudanzas no son sencillas, sea un cambio de barrio o cambio de galaxia. Alf habla también de que la única costumbre a la que hay que aferrarse es a desarmar las costumbres. Respecto al final de la serie no hay demasiadas precisiones.
Lo cierto es que antes de la baja del rating, los directivos decidieron no renovar contrato. Lo que no queda claro es cuándo sucedió eso. Muy posiblemente, Fusco previó que eso podía ocurrir e intentó terminar la temporada con un gran gancho, generar interés en la actuación. Así, dos agentes de las fuerzas estatales que estuvieron merodeando durante toda la serie se llevaron a la criatura extraterrestre. De allí no hubo una quinta temporada. La otra posibilidad es que si supiera que ese era el final y quiso que fuera tan amargo para él como para el público. Matt Wright, al terminar la última escena, tomó sus cosas y dejó el set sin saludar absolutamente a nadie. Supiera o no que ese era el final, el hastío era imposible de ocultar. El resto de los actores que encarnaron a la familia Tanner en la serie encontraron el final de Alf, el final de sus carreras. Esa ley no escrita de la televisión norteamericana, que conoce pocas excepciones de las que muy pocos se pueden librar, el gran éxito en una serie, el reconocimiento en un papel, hace que luego les sea muy complicado conseguir otros roles. Y Alf, además, pareció en ellos limitar el efecto que ejerce una pelea demasiado dura en un boxeador. Llega al fin de ese combate, pero todo lo que tenía lo dejó allí. Fue tan agobiante, tan extrema la experiencia, que luego solo queda retirarse. Anne Shedden, la señora Tanner, pese a su trayectoria anterior, actuó en pocos proyectos más y en papeles menores. Lynn Tanner, la joven actriz Andrea Elson, durante el rodaje de la serie, padeció bulimia, pero nadie pareció darse cuenta. El show debía continuar. Ella suele afirmar que lo único bueno que sucedió en Alf fue que allí conoció a su futuro esposo, un joven que trabajaba en producción. Benji Gregory también tuvo su retiro de inmediato. Hoy, ya adulto, queda poco en él de la simpatía del pequeño Brian Tanner. Cada tanto da una entrevista en la que recuerda con amargura esos años y falta de oportunidades posteriores. Wright, Billy Tanner, siguió trabajando y hasta coprotagonizó una serie por varias temporadas, The Norton Show. También tuvo participación en los 2 primeros años de Friends. Al final de su carrera llegó con un escándalo. El diario sensacionalista The National Enquirer publicó fotos, capturas de un video en las que supuestamente se veía a este actor fumando crack, besándose con otro hombre, mientras otros dos estaban teniendo cuestiones sexuales. Él desmintió que esas fotos eran de él y accionó contra la publicación. Las fotos dieron la vuelta al mundo y, sin importar el dictamen de la justicia, la veracidad de las imágenes y la vida privada de Wright, su carrera se vio dañada seriamente. La muerte de su esposa en el 2017 fue el golpe final. Después de unos años de fuerte depresión, falleció años después. La serie tuvo un spin-off hecho en dibujos animados, aunque el original conseguía la hazaña de ser más gracioso y entrañable que el dibujado. También hubo una película, Proyecto Alf, que continuó la historia de la serie donde la habían dejado, pero la ausencia de los Tanner hizo que esto no se convirtiera en éxito. También varios intentos de que el personaje volviera a tomar vida en otras versiones hasta el momento han resultado infructuosas. Alf, el díscolo y entrañable que provenía de Melmac, con su hocico enorme, con sus orejas paradas, con su voz ronca y su ingenio, su leve impunidad, resiste todavía el paso del tiempo. Bueno, para personas que logramos disfrutarlo, solamente nos queda decir que extraño esos días, los días de Alf. Es mi opinión personal. No sé cuánto lo vivieron. Me gustaría saber si lo disfrutaron, qué opinan al respecto, qué hicieron en esa época, cuando veían a Alf. Hasta aquí la información. Un abrazo, rompecostillas, y si todavía no te has suscrito a este canal de noticias internacionales, ¿qué esperas? Suscríbete. Mil bendiciones.